viscosidad. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta propiedad? Chicos, ¿en alguna parte les han mencionado qué es la viscosidad? La imposibilidad de fluir. Muy bien, es una propiedad que mide la resistencia a fluir. Entonces, por ejemplo, el agua o el aceite, ¿quién es más viscoso entre ellos dos, chicos? ¿El aceite? El aceite, muy bien. Entonces, ojo, muchas veces vamos a tener una tendencia súper extraña a confundir viscosidad con densidad. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite, muchachos? Creo que el agua, profe, la verdad no sé. El agua, muy bien, por eso el agua queda abajo cuando la mezclamos con el aceite. Entonces, miren, entre el agua y el agua es más densa, pero entre el agua y el aceite es más viscoso. Entonces, son propiedades diferentes, no podemos confundirlos. Así que ahí lo que nosotros vamos a jugar para intentar vencer esa resistencia, pues es hacer, digamos, un trabajo para intentar vencer esa viscosidad. Muy bien. Hay otro trabajo que tenemos que hacer, que es garantizar la expansión del tejido elástico que está en los pulmones o en los sacos alveolares, en las especies en donde tengamos los sacos alveolares. Esa expansión de ese tejido elástico también va a necesitar un trabajo. Y tenemos un tercer trabajo que va a estar asociado con la expansión de la caja torácica como tal. Entonces, miren que respirar cuesta trabajo. Así que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros estamos muy enfermos? De pronto alguna vez nos hemos sentido realmente enfermos y literal sentimos que respirar nos duele, que respirar nos cuesta. Y eso es muy cierto, y ustedes lo van a ver en pacientes críticos. ¿Qué pasa cuando un paciente no puede respirar por sí solo? Pues que necesitamos darle una ayuda mecánica. Bueno, entonces aquí tenemos algunas patologías en donde se van a incrementar el trabajo tanto para 1, para 2 como para 3. Cuando tenemos una constricción en los bronquios, se va a generar un incremento en la resistencia de fluir. Y cuando nosotros vamos a bucear, por ejemplo, necesitamos respirar muchísimo más fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para respirar más fácil? Resulta que el aire que ponen dentro de las balas con las que bajamos a bucear, a ese aire lo mezclan con un poquito de helio. Nosotros no podemos vivir con helio, o sea, el helio no cumple la misma función del oxígeno, por supuesto. Pero el helio sí nos va a ayudar a disminuir la viscosidad del aire. Como nos disminuye la viscosidad, entonces el aire va a tener menos resistencia a fluir y va a ser más fácil para nosotros poder respirar bajo el agua, poder bucear. ¿Listo? Entonces miren que ahí es una aplicación inmediata de esto que estamos aprendiendo. También vamos a ver que en patologías como la fibrosis se va a generar un incremento tanto en el trabajo necesario para expandir el tejido elástico como en el trabajo necesario para expandir la caja torácica. Entonces, estas patologías como la fibrosis pues van a inmediatamente generar complicaciones muy graves, porque si se me aumenta el trabajo para respirar, pues el paciente va a necesitar posiblemente ayudas mecánicas para que pueda respirar más fácilmente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí simplemente estábamos mencionando cuáles eran los trabajos asociados con la respiración. Ahora, la expiración. ¿Qué será la expiración, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será la expiración, muchachos? ¿Como la salida del aire, profe? Muy bien, entonces es cuando expulsamos el gas. Ese trabajo no requiere, esa parte, ese proceso, esa etapa de la respiración no va a requerir un trabajo adicional. Entonces normalmente decimos que es un proceso completamente pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente lo único que va a suceder es que el pulmón está, digamos, tiene muchísimo aire y entonces lo que vamos a hacer es simplemente exhalarlo, ¿listo? Permitir que vaya a salir. Entonces con la expiración normalmente no tenemos mucho problema. Sin
Sin embargo, entonces, como al momento de aspirar, sí necesitamos invertir mucho trabajo, miren estos datos tan interesantes. Entonces, la respiración normal en un animal que no tenga ninguna patología extraña, que esté bajo condiciones normales, que no esté haciendo ninguna actividad física fuerte, el consumo de la energía necesario para respirar es básicamente el 5% del oxígeno que consumimos. ¿Cómo así? Entonces, el simple hecho de respirar implica un trabajo y en ese trabajo se va gastando el oxígeno. Entonces, simplemente con el hecho de respirar ya nos estamos gastando el 5% del oxígeno que habíamos adquirido. ¿Sí me hago entender? Entonces, respirar, por supuesto, es absolutamente necesario para poder adquirir ese oxígeno que necesitamos. Pero al momento de estar respirando ya estamos haciendo un consumo. Y ese consumo bajo condiciones normales, cuando no estamos haciendo ejercicio ni estamos enfermos, ese consumo cuenta por el 5% del oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hacer ejercicio? Obviamente nos agitamos, nos hiperventilamos y entonces vamos a empezar a necesitar mucho más oxígeno. En ese caso, el consumo de oxígeno asociado con esa respiración se nos va a subir hasta un 30%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que por supuesto vamos a ver que al momento de estar respirando y al momento de estar haciendo un ejercicio físico, pues vamos a tener un consumo muchísimo más elevado. ¿Listo? Por supuesto, en algunos estados, en particular en patologías como lo que hablábamos ahorita de la fibrosis, el organismo ni siquiera va a poder suministrar ese oxígeno necesario para respirar. Y ahí es cuando yo les digo que los pacientes van a necesitar una ayuda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es un poco lo que hemos estado viendo ahorita con el tema del COVID. Cuando hablamos de la respiración asistida, cuando hablamos de la respiración mecánica, invasiva, pues es precisamente eso. Eso no me va a curar el COVID. Estar conectado a un ventilador, eso no me va a curar el COVID. Ustedes saben que es un virus, que pues para el virus no tengo cómo curarlo realmente, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es intentar ayudarle al sistema respiratorio del paciente para que se vaya recuperando. Si él no puede suministrar la energía necesaria para respirar, por lo menos yo le voy ayudando. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar de la parte netamente de bioquímica que nos compete a nosotros en este sistema respiratorio. Vamos a hablar acerca del intercambio gaseoso. Bueno, entonces necesito que todos por favor me pongan mucha atención a este pedacito, chicos, aquí al dibujo que tenemos. Entonces vamos a empezar a reconocer las estructuras que están aquí. Tenemos acá un vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta parte que viene como azulita, chicos? ¿Por qué será que aquí está este glóbulo, esta célula, por qué está aquí azulita? ¿A quién se le ocurre una explicación de por qué lo pintaron ahí azulito? Porque no tiene oxígeno, porque está Porque desoxigenado. viene desoxigenado, muy bien. Entonces, ¿esta qué sería? Sería el oxígeno, sería la sangre, perdón, que está ingresando al pulmón. ¿Cómo se llama ese vaso sanguíneo que va llevando la sangre desoxigenada al pulmón? Ustedes que lo vieron el semestre pasado cuando estaban viendo sistema circulatorio. Vena. Ok, entonces aquí va viniendo desoxigenado completamente. Este señor que viene desoxigenado tiene que hacer el descargue de ese gas de desecho metabólico que trae, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono debe pasar entonces al espacio alveolar para que pueda ser expulsado al momento de exhalar el aire. Y adicionalmente, entonces, del aire que se encuentra aquí en el alveolo, vamos a tener que permitir la difusión desde este espacio del oxígeno hacia el vaso sanguíneo. Y el objetivo entonces es que viene la sangre desoxigenada y que se va oxigenando gracias al proceso de difusión de dióxido de carbono hacia afuera y de oxígeno hacia dentro. ¿Qué va a suceder entre estos dos gases? Ojo, por favor anoten esto, chicos. El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno.
O sea, que este señor salga es más fácil. Que el dióxido de carbono salga es más sencillo. Recibir el oxígeno es mucho más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos un inconveniente, que vamos a necesitar siempre como hacerle más fuercita al oxígeno para que pueda darse este paso. Entonces, una pregunta. Si yo quisiera saber, por ejemplo, esta es la superficie, toda esta que les estoy señalando acá con el puntero, toda esta es la superficie disponible en la que podría haber un intercambio gaseoso entre el alveolo y el vaso sanguíneo, ¿cierto? Podría empezar a hacer un intercambio por acá, todo este camino y podría terminar el intercambio hasta aquí. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo debe ser esta área? ¿Debe ser pequeña o debe ser grande? El área para la difusión y para ese intercambio gaseoso. ¿Podemos tener una área pequeñita o deberíamos tener un área grande? ¿Debería haber una vasodilatación, profe? Ok, entonces si el vaso se dilata, lo que estás haciendo es incrementar el diámetro de este señor. Y tienes toda la razón, eso podría incrementar el área expuesta del vaso. Pero mira que lo importante es que el área de contacto entre el vaso sanguíneo y el espacio aéreo, pues, sea muy elevado. Entonces mi pregunta iba dirigida un poco más, me voy a adelantar para mostrarles una imagen. Ay, no la tengo acá, está en la siguiente. Lo que necesitamos es incrementar el espacio. Me voy a devolver más bien a esta, miren. Nosotros digamos que pintamos o representamos de forma general un pulmón como una cosa así. Pero si nosotros vamos a mirar ya en la estructura microscópica, nos vamos a encontrar que este pulmón tiene un montón de ramificaciones internas, ¿cierto? Ustedes ya lo van a ver en anatomía, cómo sale de la branquia, las branquiolas, efectivamente, y cómo vamos a llegar a cada uno de los alveolos. Entonces, el objetivo es incrementar, pero incrementar a unas cantidades alarmantes el área superficial. Yo no voy a tener una sola bolsa, no voy a tener un solo saco, pues, o un solo pulmón gigante en donde el área sea muy pequeña, sino el área expuesta, sino lo que vamos a hacer es tener esta gran cantidad de pequeñas estructuras que nos van a permitir incrementar, maximizar el área de contacto entre el vaso sanguíneo que está transportando la sangre y los alveolos, que es en donde vamos a tener efectivamente el gas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que necesitamos es maximizar esto, maximizar el área de contacto entre el espacio aéreo y la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso por un lado, incrementar el área. Segundo, quiero que observen esto. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle en las próximas clases. Pero esta distancia que tiene que recorrer el CO2 para salir de la sangre y entrar al espacio aéreo, y la distancia que tiene que recorrer el oxígeno para entrar a la sangre, esta distancia tiene que ser ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Para que el sistema sea óptimo, para que el animal pueda respirar más fácilmente. ¿Esta distancia debería ser corta o esta distancia debería ser larga? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Corta? Súper corta. Entonces vamos a ver que no tenemos un solo vaso sanguíneo, sino que tenemos una gran cantidad de derivaciones con el objetivo de garantizar que todos estén muy cerquita, que cada alveolo tenga muy pegadito un vaso sanguíneo y que con eso esta distancia va a ser muy corta. Muy bien. ¿Por qué? Porque este fenómeno que está ocurriendo aquí, insisto, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ese fenómeno que ocurre ahí se llama difusión libre. Y la difusión libre nosotros la vimos en primerito, cuando estábamos viendo transporte a través de membrana, y nosotros decíamos que esa difusión era que, a ver quién se acuerda, ¿la difusión libre es un transporte pasivo o es un transporte activo? Pasivo. Muy bien, es un transporte pasivo, no va a requerir inversión energética, no va a requerir gastos de ATP, pero entonces es supremamente lenta. Así que lo que yo tengo que garantizar es que la distancia sea muy cortita para que la difusión, con lo lenta que es,
alcance a suplir ese transporte. ¿Listo? Entonces vamos a ir hablando de algunas implicaciones o algunas patologías en donde esto se puede ver complicado. ¿Qué sucede, por ejemplo? Imaginémonos un hipotético caso en donde todo este espacio que les estoy señalando se empiece a llenar de líquido. ¿Qué pasa si todo esto se empieza a llenar de líquido y entonces esta distancia empieza a incrementarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser fácil respirar para un paciente en donde todo este espacio esté lleno de líquido y se incremente esta distancia? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil? Súper difícil. Eso es lo que está pasando con los pacientes que tienen COVID y que llegan a una UCI porque no pueden respirar. Cuando dicen que un paciente no satura es porque a pesar de que él está respirando con todas sus fuerzas, el oxígeno no es capaz de atravesar esta barrera porque se me incrementó la distancia. Si antes tenía que recorrer, vamos a decir que eran 5 micrómetros, ahora tengo que recorrer 20, 50 micrómetros. Entonces, mucho menos oxígeno va a ser capaz de atravesar la barrera y por eso es que va a dejar de saturar el paciente. ¿Listo? Entonces, miren que aquí aprendimos muchas cosas. Una cosa es maximizar el área de contacto entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Y otra cosa es garantizar que la distancia sea mínima para que esa difusión sea realmente eficiente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de números como para despertarnos y no tener ya más sueñito ahorita por la tarde. Vamos entonces a ver esta estructura. Quiero que me ayuden a entender qué es esto. Entonces dice que, ok, el aire va entrando a los pulmones. Luego dice que el aire se va a mezclar, el aire que entra, el aire fresco, se va a mezclar con un aire que ya estaba como metido dentro del alveolo. Eso nosotros lo llamamos como un aire en un espacio muerto. Hagan de cuenta como si acá está entrando un chorrito de agua y está llegando a un vaso donde ya teníamos agua estancada. Así que el aire que entra al pulmón va a empezar a mezclarse con un aire que estaba, digamos, como ahí estancado dentro del alveolo. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Entonces por aquí abajo vamos a tener el corazón, que ya sabemos que va a estar bombeando sangre oxigenada hacia los tejidos. Luego se recoge la sangre desoxigenada y se envía al pulmón para poder oxigenarse de nuevo y bueno, bla, 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 y tenemos todo el circuito. Entonces, lo primero que necesito que entendamos es este montón de cosas y de numeritos que están por aquí. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a abrir un Paint. Espérenme a ver si esta cosa me deja. No, creo que lo primero que vamos a hacer es entender qué son esa cantidad de numeritos que tenemos ahí. Entonces, vamos a empezar entendiendo una cosa. Todos aquí hemos inflado una bomba, ¿sí o no? Alguna vez en la vida. Entonces vamos a inflar una bomba. Este es un globito. Supongamos que me quedó bien dibujado y acá tenemos una bomba. ¿Listo? La bomba la estamos inflando con aire. ¿Quién me puede decir qué elementos hay en el aire? ¿El aire de qué está hecho, chicos? ¿Es una mezcla de quién con quién? De nitrógeno, Muy bien, entonces tenemos nitrógeno. ¿Qué más tenemos? Oxígeno. Oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Entonces, Dióxido de miren, carbono. dióxido de carbono, muy bien. ¿Qué más habrá? Helio. Helio en unas cantidades muy pequeñitas, sí. Neón, creo que también. Neón, argón, ajá. Solo me falta algo. Los riníticos me entenderán. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a un ambiente extremadamente seco? Nos empieza a picar la nariz, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, ok, el aire está seco o el aire está húmedo, eso existe. Nosotros nos bajamos de un avión en Cartagena y sentimos la humedad inmediatamente en el aire. Entonces, ¿qué será la humedad en el aire? ¿Qué sustancia química será? Agua. Agua. Entonces, resulta que en el aire tiene que haber vapor de agua. Esto es todo lo que está en el aire. Por supuesto, unos en mayores proporciones que otros. Entonces vamos a ir viendo acá un poquito cuáles son, digamos, como los más importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, miren, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua.
Vamos a hacer el ejemplo básico para la explicación, en donde solamente voy a tener en cuenta estos dos, que son los constituyentes más grandes que vamos a tener dentro del aire. ¿Cómo así que los constituyentes más grandes? Entonces, ustedes habían aprendido conmigo en primer semestre una cosa que se llamaba la fracción molar, ¿sí se acuerdan? Entonces nosotros aprendimos a calcular la fracción molar de nitrógeno. ¿Y cómo decíamos que era eso? Decíamos, ok, son los moles de nitrógeno divididos los moles totales, ¿se acuerdan? Y entonces eso nos daba un valor. Lo mismo podríamos calcular la fracción de oxígeno. Y entonces la fracción de oxígeno sería ¿qué? Pues los moles de oxígeno dividido entre ¿quiénes? Dividido entre los moles totales. Si yo hago esto, y si yo voy y busco cuáles son las fracciones molares, voy a encontrar lo siguiente. La fracción molar del nitrógeno es 0,79. Entonces, si supongamos que los demás no existen, ¿no? Es que son en unas cantidades muy pequeñitas, entonces por el primer ejemplo los vamos a ignorar completamente. ¿Quién me puede decir eso, chicos? Si la fracción del nitrógeno es 0,79, ¿cuánto será la fracción del oxígeno? 0,31. ¿31 seguro? 21. Ay, ya. ¿Y cómo hiciste para saber que era 0,21? Lo resté. Lo que le hacía falta para llegar ¿a cuánto? A 100. A 1, porque estamos hablando en términos de 1, Sí. pero si le tuviéramos porcentaje sería lo que le hace falta para llegar a 100, muy bien. Entonces, esta es la composición más o menos estándar del aire. Por supuesto, va a ser diferente en Cartagena que en Bogotá, pues porque allá es más húmedo que aquí, va a haber CO2, no es lo mismo. Si nosotros medimos la composición del aire afuera en la calle, si la medimos en la Caracas, no sé, ahí en Los Héroes, con ese montón de buses, pues ese montón de smog, no es lo mismo medirla ahí que medirla en nuestra casa, va a haber variaciones. Pero estos dos son los más importantes, ¿listo? Eso por un lado. Ahora vamos a recordar una cosa. Yo creo que ya hemos hablado de esto hace mucho tiempo, acerca de la relación entre la presión atmosférica y la altura, ¿cierto? Ustedes tienen eso claro, ustedes también lo vieron en biofísica. Entonces vamos a hacerlo por aquí abajo chiquitico. Acá tenemos a Cartagena, acá tenemos a Bogotá, acá tenemos a, yo qué sé, la Concagua y acá tenemos el monte Everest. ¿Listo? Cartagena está sobre el nivel del mar, entonces a Cartagena decimos que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? ¿Cuánto es la altura en Bogotá, chicos? En Bogotá vivimos ¿a cuánto? ¿No se acuerdan del comercial que dice yo no sé cuántos metros más cerca de las estrellas? 2600. 2630. 2600. Ahí les voy a contar un chisme. ¿Ustedes saben cómo se averigua eso? Pues cómo se define eso, porque Bogotá pues tiene montaña y tiene, o sea, no es lo mismo la altura de Monserrate que la altura de la universidad, ¿cierto? Es diferente. ¿Saben cómo se mide eso? La altura en donde está la iglesia más importante del pueblo. Entonces, en eso seguimos siendo supremamente católicos. Así que la altura se define donde está la catedral primada. Y ahí, en el centro, estamos a 2600. Pero por supuesto no es lo mismo Tunjuelito que Monserrate. ¿Listo? Hay diferencias. Ahora, el Aconcagua que les dije es el punto más alto, la montaña más alta de América. Eso está en Argentina, por allá es donde casi se muere Pirri, precisamente por esto que estábamos hablando acá. A Pirri se le llenó de líquido todo este espacio, se llama un edema pulmonar y por eso Pirri casi se muere intentando subir esa montaña. Esa está como a 6500 metros sobre el nivel del mar. Entonces es el punto más alto sobre la Tierra, pero pues en el continente americano. Y el punto más elevado de todos es el Everest, que está a unos 8500 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos, claro, y ustedes lo vieron muy bien allá en biofísica, nosotros tenemos una atmósfera que nos está recubriendo, ¿cierto? Que esa atmósfera pues no solamente nos da el oxígeno, sino que además nos permite vivir, porque nos protege de los rayos UV directos, bueno, un montón de cosas.
Entonces, si yo soy un ser humano o si soy un animal que vive sobre el nivel del mar, pues yo tengo que soportar sobre mi cabeza toda esta columna de aire, ¿cierto? Entonces, esta columna de aire ejerce una presión sobre mi cabeza. ¿Alguien sabe cuánto es la presión allá en Cartagena? ¿Cuánto es la presión atmosférica? No les creo que no hubieran visto eso con el doctor Diego. ¿Cuánta es la presión atmosférica en Cartagena? ¿1012 más o menos? Pero eso, ¿qué unidades son? ¿Pascales? ¿Kilopascales? Entonces vamos a trabajar en unas unidades que conocemos más, que son los milímetros de mercurio. Cuando estamos a nivel del mar, nosotros decimos que estamos en una atmósfera y eso se definió como 760 milímetros de mercurio. En Bogotá, que ya estamos 2,5 kilómetros por encima del nivel del mar, entonces esta cabeza o esta columna de aire ha disminuido. Así que, ¿alguien sabe en milímetros de mercurio cuánto es la presión atmosférica en Bogotá? Chicos, ¿alguien tiene alguna idea? 560. Muy bien, excelente. 560 milímetros de mercurio. Si yo siguiera subiendo a la Concagua, que estaba a 6.500, pues la presión seguiría bajando. Vamos a inventarnos un dato. O si ustedes me pueden ir ayudando a buscar los datos reales, se los agradecería. Eso, más bien ayúdenme a buscar los datos reales ustedes que tienen ahí internet. En el Aconcagua y en el Everest, ¿cuánto es la presión atmosférica, chicos? Profe, en la Concagua es de 306 milímetros de mercurio. Gracias, 306 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto será en el Everest? Es de 210. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ojo, dijimos, la composición del aire es más o menos la misma. Obviamente, pues esperamos que en el Everest el aire esté un poquito más limpiecito que en Bogotá. Dios quiera que sí, que por allá no haya llegado la contaminación nuestra. Pero la composición va a ser muy parecida, va a ser casi la misma. Lo que va a cambiar es la presión. Entonces vamos a intentar entender un poquito qué es esto. Por eso había pintado la bomba desde el comienzo. Entonces, resulta, supongamos que la presión total de lo que está dentro de la bomba son 760 milímetros de mercurio. Supongamos eso. Y resulta que yo inflé la bomba con aire. Entonces, el aire que tiene, vamos a decir que el nitrógeno lo vamos a pintar de rojo y el oxígeno ahorita lo pintamos de otro color. Entonces, más o menos estamos diciendo que tengo que como 3 veces nitrógeno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a pintar 9 nitrógenos y vamos a pintar ahora los oxígenos. Vamos a pintar solo 3 oxígenos. Más o menos esa va a ser la proporción, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la presión. ¿Cómo defino yo la presión? Entonces, mucho cuidado con esta explicación porque es súper importante. Anoten esta, por favor. La presión es una medida de la cantidad de choques que van a generar las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contienen. Les repito. Entonces, la presión es una medida de la cantidad de choques que van a tener las moléculas con las paredes internas del recipiente que lo contiene. Se la repito una última vez. La presión es una medida de la cantidad de choques que tienen las moléculas de un gas con las paredes internas del recipiente que lo contiene. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que esto sería como ir a un pogo en Rock al Parque. Si yo quisiera saber cuánto es la presión de los que están asistiendo al pogo del Rock al Parque, pues yo pongo unas vallas que los encierren, que los rodeen. Y yo voy a contar qué tantos choques hay contra las paredes. ¿Estamos de acuerdo?
Supongamos que el gas estuviera quietecito. La presión sería muy bajita porque hay pocos choques. Pero cuando llega el clímax del concierto, donde la gente se aloca más en el pogo, pues empiezan a pegar muchísimo más y entonces va a haber muchos más choques contra las paredes. Quiere decir que la presión es más alta. ¿Listo? ¿Quedó claro para todos esa definición de qué es la presión de un gas, muchachos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a entender esto, porque miren, resulta que esto no era una sustancia pura, sino que esto era una mezcla. Teníamos nitrógeno y teníamos oxígeno. Y hay más participación del nitrógeno que del oxígeno. Entonces, cuando yo vaya a contar los choques, pues aportan diferente. El nitrógeno, como hay más nitrógeno, el nitrógeno aporta más choques. Mientras que el oxígeno, como hay menos oxígeno, pues el oxígeno aporta menos choques. Entonces no podemos decir que aportan de forma igual a la presión total. Así que ahí viene la definición y la explicación del día de hoy, que se llama la presión parcial. Entonces, ¿qué es la presión parcial? Anoten esta definición también, por favor, chicos. La presión parcial es el aporte a la presión total que va a hacer cada uno de los componentes presentes en una mezcla de gases. Entonces, les repito, la presión parcial es el aporte que hace a la presión total cada uno de los componentes presentes en una mezcla de gases. ¿Listo? Entonces, si yo en esta mezcla tengo nitrógeno y tengo oxígeno, pues voy a tener dos presiones parciales. Tengo una presión parcial de nitrógeno, le pongo el simbolito abajo, y tengo una presión parcial de oxígeno. Vamos a aprender a calcularlas, vamos a aprender a saber cómo se calcula la presión parcial de uno y la presión parcial del otro. Para calcular presiones parciales hay una ecuación supremamente simple que es la siguiente. Fracción molar del gas, de la sustancia, multiplicado por la presión total. Entonces, a la presión total le vamos a dejar la P solita. Entonces, si ahora voy a calcular la presión parcial del oxígeno, pues ¿qué va a ser? La fracción molar del oxígeno multiplicado por la presión total. Entonces vamos a hacer este ejercicio, chicos. Supongamos que la presión total es 760 milímetros de mercurio y que ya tenemos las fracciones molares del aire que ustedes las saben calcular desde primer semestre. Así que hagamos este ejercicio. La presión parcial del nitrógeno va a ser ¿qué? Entonces, X de nitrógeno, que es 0,79, por la presión total, que va a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Me ayudan con sus calculadoras, chicos, por favor, para ver cuánto da esto? 600,4, profe. 600,4. Pollos, gallinas, vacas, ¿qué unidades tendrá esto? ¿Milímetros de mercurio? Ah, muy bien, entonces es la unidad que viene, acuérdense, esta es una constante, esto no tiene dimensiones, entonces se le pone pues la otra. Listo, ahora hagamos entonces la de oxígeno. La composición o la fracción molar del oxígeno es 0,21. Lo vamos a multiplicar por la presión total, que son 760 milímetros de mercurio. ¿Quién me ayuda con ese resultado, por favor? 159,6 milímetros de mercurio. Ah, muy bien, excelente. 159,6 milímetros. Listo, ustedes ya calcularon sus primeras presiones parciales. Entonces esto es como cuando nos vamos a vivir con la pareja, pero pues tenemos un sueldo diferente, entonces no podemos decir que cada uno aporta de forma igual a los gastos, ¿por qué no? Entonces la presión parcial es ese aporte, ¿listo? La presión parcial me indica qué tanto de la presión total realmente me corresponde a mí, qué tanto daño fue mío y qué tanto daño no fue culpa mía. Ahora, quiero que ustedes me ayuden a pensar en estos dos numeritos. ¿Qué observan? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo los sumara?
¿Qué pasa si yo sumo estos dos números? ¿Cuánto me da? La presión total. La presión total, muy 760. bien, excelente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos aquí una nueva ecuación que dice la presión total va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones parciales. En este caso eran solo 2, pero si fueran 25 no me interesa. Las 25 presiones parciales, si yo las sumo, me tiene que dar la presión total. Claro, pues porque es mi sueldo más tu sueldo, pues es el sueldo de los dos. Así, ahí no puede haber pérdidas. Aquí la plática no se pierde ni se va a ir ¿para qué? Para ningún lado. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante, que tengamos presente que esta es la presión total. Ahora, vamos a hacer una pequeña explicación adicional. Resulta que nosotros aprendimos en el colegio una cosa que se llamaba la ley del gas ideal. ¿Se acuerdan? ¿De casualidad ustedes se acuerdan algo de eso? Si yo les digo patos volando, bueno, es que a mí me la enseñaron así, pero pues ustedes son mucho más jóvenes. Yo no sé si la enseñanza en el colegio habrá cambiado. ¿Se acuerdan qué era eso del gas ideal? ¿Ni idea? Bueno, yo se las recuerdo, no pasa nada. Entonces a mí me la enseñaron así, patos volando igual a número de ratones trotando. Entonces, ¿qué era esto? Resulta que la química de los gases es absolutamente maravillosa y para poder entenderla, a alguien se le ocurrió asumir que estas moléculas se iban a comportar como esferas ideales. ¿Qué quiere decir que una esfera sea ideal? Pues que no se entera que tiene vecinos, que son como canicas y que si cada canica está en su mundo, está agitándose, está golpeándose contra las paredes, pero que nunca se golpean entre ellas. ¿Ustedes qué creen? Si yo lleno una bomba de aire, ¿será cierto pensar que ninguna molécula se va a chocar con ninguna de sus vecinas? ¿Será que eso les parece a ustedes una buena aproximación o eso no será real? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Sí será posible pensar eso? ¿Que ninguna molécula de aire se va a chocar con ninguna de sus vecinas? No, profe, yo digo que pues va a llegar el momento en que se tienen que chocar, ¿no? Así es, entonces simplemente dijimos, es una aproximación, no dijimos que fuera perfecta, pero nos sirve para entender lo que está pasando. Por eso se llama el gas ideal. Estamos asumiendo que el gas se comporta de una forma ideal y pues ideal en el mundo no hay nada, ¿listo? Pero vamos a asumir que funciona. Así que listo. Asumiendo esto vamos a aprender muchas cosas. Resulta que esta ley lo que me dice es, si tú tienes la presión y si tú tienes el volumen y si tú tienes la cantidad de moles totales y si tú tienes R, acuérdense que R se llama la constante de los gases ideales. Si yo tengo todas esas cosas, ¿puedo despejar a quién? Podría despejar a T, por ejemplo. Pero si yo tengo T y tengo R, pues R es un número, entonces lo miro en los libros, y tengo N y tengo V, entonces, por ejemplo, podría despejar la presión. Esta ley lo que me permite es, teniendo algunos datos, me va a permitir la posibilidad de despejar el que me hace falta. ¿Listo? Entonces, con esta explicación que acabamos de ver y con esta que acabamos de ver aquí, vamos a hacer un taller y vamos a entender cómo funcionan realmente esas presiones parciales para poder luego venir y aplicarlo aquí ya a un modelo animal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que necesito que hagamos es lo siguiente. Cada uno de ustedes me va a calcular lo siguiente, chicos. Va a calcular la presión parcial de nitrógeno y la presión parcial de oxígeno en cada uno de estos lugares, en el Everest, en el Aconcagua y en Bogotá. Porque ya la tenemos aquí
fue lo que hicimos en la bomba, ¿cierto? Entonces, rápidamente, son 30 segundos, para calcular cuáles son las presiones parciales en cada uno de estos lugares, las presiones parciales de nitrógeno y oxígeno en cada una de estas. Acuérdense que las composiciones son más o menos constantes, 0,79 y 0,21. Lo único que va a cambiar es que la presión total en cada uno de estos sitios. ¿Listo? Entonces yo voy a ir seleccionando nombres. Entonces vamos a poner 3 monitores. Vamos a poner a Valerie Rincón. Valerie, ¿estás por acá? Sí, profe. Listo, entonces tú estás encargada de calcularme las presiones parciales en el Everest y darme estos datos. Tengo por aquí a Yuri Mesa. Sí, señora. Listo, nena, tú estás encargada del Aconcagua. Y para Bogotá vamos a poner a don Santiago Monguí. ¿Estás por aquí, Santiago? Sí, profe. Listo, compañero mío, tú me vas a decir la de Bogotá. Todos están haciendo los cálculos, pero ellos 3 son mis monitores. Para que me digan, por favor, cuántas son las presiones parciales en el Everest, en el Aconcagua y en Bogotá. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos con esos cálculos? ¿Alguien ya tiene los datos, chicos? Profe, yo ya los tengo. Listo, nena, cuéntame los tuyos. 165,9 y 44,1. 165,9, 44,1. ¿Y esos son pollos o gallinas? ¿Qué unidades tienen esos datos? ¿Qué unidades tienen estos datos, nena? Milímetros de mercurio, profe. Milímetros de mercurio, listo. Listo, mis chicos, ¿ya tienen los otros datos, los de la Aconcagua y los de Bogotá? Profe, ya 5 minutos, ya estoy acabando. Listo, 5 minutos, no es mucho. No, mentiras, menos. Es que ya tengo la del oxígeno, pero pues no sé si me quedó bien. Cuenta, ¿cuánto te dio? Profe, es que no sé si me quedó bien, pero me daba el oxígeno 70 milímetros de mercurio. Te dio 70 milímetros de mercurio. Ya miramos a ver si está bien. Y Yuri, ¿ya tienes los tuyos, nena? Me falta el oxígeno. Listo. Entonces yo los voy a ir poniendo. Este no da 70, sino que este da 117,6. ¿Listo? Ay, Dios, ¿qué pasó? Profe, ya tengo los míos. Listo, nena, ¿cuánto te dan los tuyos? El de nitrógeno
Da 229.5 milímetros de mercurio. Sí, El de oxígeno da 64.26 milímetros de mercurio. 64,26 milímetros de mercurio, ¿sí? Profe, y el de nitrógeno de Bogotá da 442,4 Ese sí milímetros de está mercurio. bien. Listo. Entonces, acuérdense, es multiplicar la fracción por la presión total. Y así vamos a hallar la presión parcial. A mí aquí me da diferente, ¿cierto? A mí me da 241,74 porque es multiplicar 0,79 por la presión total. Y la de oxígeno pues sería 0,21 por 306. Entonces ahí sí me da 64,26. Listo. Vengan, revisamos allá. Listo. Entonces, bueno, chicos, quiero que ustedes observen. Nosotros, ¿qué es lo que respiramos como animales que somos? ¿Respiramos oxígeno o respiramos nitrógeno? O sea, ¿cuál de los dos necesitamos para vivir, para cumplir nuestras funciones biológicas? ¿El oxígeno o el nitrógeno? ¿Podemos vivir Oxígeno, profe. No, necesitamos es el oxígeno. Entonces quiero que observen esta disponibilidad de oxígeno. Mientras que a nivel del mar, nosotros decíamos que la presión parcial del oxígeno era 159,6, ¿cierto? Por allá en Cartagena. Entonces, cuando ya nos subimos a Bogotá, no tenemos todo ese montón de oxígeno, sino que tenemos 117,6. Es como si nos hubieran llenado la bomba un poquito menos. Y si seguimos subiendo a la Concagua, que fue lo que casi mata a Pirri, acuérdense, miren, es el 64,26. Comparen esto con esto. Es casi un tercio. Es decir, que si yo voy a la Concagua, tengo que respirar 3 veces para poder obtener la misma cantidad de oxígeno que si yo estuviera respirando sobre el nivel del mar. Y si yo me voy de loco al Everest, miren la presión de oxígeno en el Everest, solamente es 44. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tengo que respirar 4 veces para poder obtener la misma cantidad de oxígeno que obtenía cuando estaba aquí. Entonces, yo sé que ustedes vieron esto con el doctor Diego. ¿Cómo se llama ese problema que le da a las vacas, por ejemplo? Si yo tengo una vaca por allá en Sucre y me la traigo para Bogotá así, de un día para otro, ¿qué le pasa a esa vaca? Pues, ¿Cómo se llama mal de esa altura. patología? Profe, ¿ese no es el mal de altura? Es el mal de altura, muy bien. Y así como le pasa a la vaca, pues le pasa a los seres humanos. Si nosotros tenemos un amigo costeño o que viva en la costa y nos lo traemos a Bogotá y el mismo día que llega le decimos camine, subimos caminando a Monserrate, pues se nos muere, ¿cierto? Le da lo que acá conocemos como el soroche, que es el mal de altura y precisamente es esa deficiencia de oxígeno. Muy bien. Entonces aquí vamos entendiendo, ok, ya sabíamos que la presión afectaba, ya sabíamos que existía el mal de altura, ahora le estamos poniendo números. Ahora estamos sabiendo que aunque la composición del aire sea constante, cómo va disminuyendo la cantidad, la presión total, entonces en últimas vamos a tener menos aire. Muy bien, listo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Resulta que, permítanme un segundo, yo ya les dejé publicado en el aula virtual. ¿Ya todos tienen acceso al aula virtual, chicos, o alguien que todavía me falta? ¿Ya todos? Creo que sí, porque bueno, creo que no hay Sí, problemas entonces con el examen. Perfecto. Entonces, en el aula virtual ustedes ya tienen cargado este taller, chicos, y está para la próxima semana, para el próximo miércoles. Son solo 2 punticos. Vamos a leerlos. ¿Qué dice? El aire seco contiene un 21% de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno habrá en 1 litro de aire
a 37 grados Celsius si se respira a nivel del mar. Entonces, listo. Esta es la primera parte. ¿Qué nos dice? Utiliza por favor la ecuación PV igual a nRT. Entonces, la presión nos está diciendo, ok, la presión son 760 milímetros de mercurio. Listo. El volumen es 1 litro, miren, aquí está. N, pues es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuántos gramos hay? Pero pues primero hallo los moles y luego lo paso a gramos. R es una constante que nos la están dando aquí abajo. Y la temperatura es 37 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar esa ecuación de PV igual a nRT, pero lo primero que tienen que verificar, chicos, es cuánto es R. Entonces, acá les doy el valor de R. Entonces, van a utilizar R, que es 0,0826. Y las unidades, miren, atmósfera, litro, mol, Kelvin. Entonces, atmósfera y litro, y abajo mol y Kelvin. Entonces, ¿qué les están pidiendo en esa primera parte? Que despejen N. Acuérdense que N son los moles. Entonces, PV es igual a N. RT está multiplicando. ¿Qué tengo que hacer para despejar? Pues pasarlo al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, necesito ajustar las unidades. Necesito que las unidades me cuadren. Ojo con lo que les voy a explicar. Si R tiene unidades de atmósferas, entonces la presión que ustedes usen la tienen que utilizar en atmósferas. ¿Cómo van a hacer la conversión? Fácil. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? El volumen está en litros, lo tienen que utilizar en litros. Y la temperatura, acá dice que la tenemos que usar en Kelvin, pero el ejercicio nos la da en grados Celsius. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. La temperatura, pues, voy a borrar este pedacito. La temperatura en Kelvin se calcula como la temperatura en grados Celsius más 273,15. ¿Listo? Entonces, ajustan la presión a las unidades correctas, ajustan la temperatura a las unidades correctas y despejan los moles. Y una vez tengan los moles, lo pasan a gramos. Que ustedes también saben hacer esto porque lo aprendimos a hacer en primer semestre juntos. Entonces, esto ustedes lo saben hacer con el peso molecular, ¿cierto? Que lo aprendimos a hacer juntos. Así que el primer punto es de pensar. Tienen que hacerlo a 760 milímetros de mercurio, a 308 milímetros de mercurio y a 3 atmósferas. Son esos tres puntos. O sea, el punto 1 está dividido en 3 numerales. Luego, entonces, viene el segundo punto. Y miren lo que nos dice. En un recipiente de 6 litros, o sea, ya me están dando el volumen, tenemos una mezcla que está hecha por tantos moles de nitrógeno, tantos moles de oxígeno y tantos moles de agua. La temperatura es de tanto. ¿Cuál será la presión parcial de cada uno de los gases? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Van a utilizar PV igual a nRT para cada gas por separado. Entonces, el volumen es el mismo para todos. El volumen va a ser 6 litros. Los moles pues se los doy para cada uno, entonces digamos para el nitrógeno pues utilizan el 0,175, R ya lo tienen y la temperatura es la misma para todos. Lo único que tienen que despejar es la presión de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Para sacar la presión en atmósferas. ¿Listo? Entonces, estos dos punticos los van a desarrollar, por favor, esta semana, chicos, y el taller entonces se va a entregar la próxima semana, hasta el día miércoles. ¿Tienen alguna pregunta con esto que hemos visto, chicos, con esta parte de las presiones parciales? ¿O las dudas salen solamente cuando ya lo estemos haciendo, cierto?
Profe, por mi parte no tengo dudas. Listo, nena, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes se van a dedicar a hacer este pedacito, se van a dedicar a hacer este taller y apenas ya terminemos ese taller, es decir, la próxima semana, vamos a empezar a aplicar esto en el modelo animal. Pero yo necesito estar segura que ustedes recuerdan cómo hacer estos cálculos para que podamos avanzar rápidamente en lo que sería entender el movimiento de los gases en esas vías respiratorias, tanto las superiores como las bajas. Bueno, listo chicos, entonces no hay ninguna pregunta adicional. Profe, ¿el taller se entrega individual o Sí, como nena, en el par-? taller es Ok. individual, yo les creé, ya está creada ¿cómo se llama? La tarea, ya está creada la tarea en Classroom, estoy como loca, perdón, ya está creada la tarea en el aula virtual, entonces lo único es que por favor deben subir la evidencia de la tarea. ¿Cómo van a subir la evidencia de la tarea? Fotico de sus cálculos, ¿listo? Entonces yo les voy a pedir que porfa no me suban, digamos, 4 fotos, sino que porfa las peguen todas en un PDF y me suban un solo archivo, ¿listo? Para que a mí me quede un poquito más fácil porque con las fotos eso me toca darles vueltas para intentar entender cuál es el derecho, ¿listo? Entonces porfa peguen todas las foticos en un solo archivo, en un Word y lo convierten a un PDF o como quieran, o si quieren en Word lo pueden subir y ahí yo lo califico. ¿Listo muchachos? Vale, profe. Vale, Vale, profe. profe. Listo. Vale, Entonces, profe. esa es la tareita que tenemos para el próximo miércoles. Pues espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Yo sé que la semana pasada fue mucha violencia, entonces gracias a Dios también viene un festivo para que puedan descansar un poquito más. Por favor, no se les olvide subir el taller a tiempo entonces, y ustedes y yo nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Listo, profe. Listo. Cuídense mucho, chicos. Feliz tarde y gracias por la espera hoy. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, Gracias, bye profe. bye.